Empiezo a grabar, ¿eh? Lo que pretendo con el trabajo práctico, que ya saben que va a tener una nota, pero esa nota no va a incidir en la nota final. Salvo que, por ejemplo, en el examen final tengan un 6, un 5,50 y hayan dado todos los trabajos prácticos y hayan tenido una buena nota en los trabajos prácticos, entonces el 5,50 a lo sumo, el 6 se convierte en 7. Pero el trabajo práctico, la nota no va nunca a ir hacia abajo, nunca le va a bajar la nota del examen final. ¿Sí? Pero sí tiene el valor de ser de ser lo que acredite para dar el examen final. Esto es la regularidad. O sea, la regularidad no se mide por la asistencia, sino que se mide por la entrega de los trabajos prácticos, aunque los trabajos prácticos no estén del todo bien. No sé si me explico. O sea, tienen ese fin. Y por otra parte, lo que pretendo con el trabajo práctico es que ustedes escriban una narración verosímil de lo que fueron siendo nuestras clases. O sea, algo que yo intento hacer cada vez, que es justificar o darle fundamento a Mircea Eliade, a Parker, a la historia griega, a Rode, a Dodds y a Bernard, ¿no? O sea, que ustedes hilen en un único relato esos diferentes momentos y lo conviertan, yo lo llamo así una historia verosímil o un relato verosímil. Digo un relato porque no es simplemente que van a juxtaponer fichas o citas y con eso, no, lo que pretendo es que ustedes escriban algo así como lo que indica Mircea Eliade acerca del fundamento del pensamiento religioso está cifrado en la estructura de los mitos. Y en esto el mito cosmogónico. Y así, cómo pasar de Mircea Eliade a la religión griega de Parker, cómo pasar de la religión griega de Parker a lo que es a lo que dice Rode, cómo pasar de Rode a Dodds y cómo concluye todo eso con el texto de Bernard, que es lo que tenemos para hoy. ¿Está claro? No está claro. Veo caras de decir no está claro. ¿Me explico? Si no entienden, se los digo de nuevo, no hay problema. Natalia, tengo con cara de interrogante. No me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Natalia, ¿me escuchás? Sí. Ah, sí. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y empezamos con el texto de Bernard. ¿Leyeron el texto de Bernard? ¿Sí? Un poco difícil, ¿no? Muchas palabras en griego. Yo lo estoy leyendo, no lo terminé, pero... Bueno, como se habrán dado cuenta, hay mucho del texto este de Bernard que está dicho ya por Dodds, de algún modo por Rode. Lo que tiene de bueno esto es, primero, que nos instala ya no en el asunto del mito, de la religión, de las celebraciones, sino que ya nos instala en otro horizonte que es el del primer pensamiento. Yo sé que ustedes no saben
a qué se refiere Bernán con esto de Jonia, del Asia Menor, de la ciudad de Mileto. Por eso voy a ir, a medida que vayamos avanzando con el texto, hay unos cuantos hipertextos además, voy a ir haciendo especificaciones a qué se refiere. Si todavía ustedes no están seguros de que sea suficiente con esto de Bernán para poder completar esto que les pido en el trabajo práctico lo podemos extender, no el martes, sino para el viernes que viene, no este viernes, no el otro viernes, y hacemos el coloquio sobre Bernán el viernes, y seguimos con Bernán el martes que viene. Porque sé que hay muchos de asuntos que están sobreentendidos por Bernán. Tengan en cuenta de que si hay algo que nos limita respecto de estos textos, es que estos textos, el de Bernán, el de Dodds, sobre todo esos dos, son parte de una polémica entre eruditos, acerca de cuestiones centrales para ellos, pero para nosotros, digamos, la discusión erudita no es lo que nos importa. Lo que nos importa es, como siempre les digo, ver cómo es que a partir del pensamiento mítico, a partir de las creencias y las convicciones religiosas de los griegos, de pronto apareció esto que llamamos el primer pensamiento. Y aquí, además, a pesar de las dificultades del texto de Bernán, nosotros vamos a tomar lo que nos interesa de todo eso. No vamos a meternos en las polémicas porque nos exceden absolutamente. Bueno, vamos entonces al... Ah, ¿qué ha ocurrido? A ver. Esperen que algo pasó que se me fue el... Ahí está. Esperen que la chico de nuevo. Ahí. Bueno, ¿vieron cómo empieza? Primero Mileto, ¿no? Todo esto, como lo voy a poner en el campus, lo pueden consultar después. ¿Sí? Como dice Mileto, pero pongo a Tales, y además está la ciudad de Mileto como hipertexto. Les doy algún horizonte a todo esto. Ustedes recordarán... Profe, Sí. se lo escucha medio cortado. ¿Sí? Se lo ve medio cortado. Ah. A ver, yo me veo mal como siempre. No sé ustedes. Ahí se lo ve como con un bug. Sí, a mí también se me ve mal y se escucha mal. Puede ser que esté mal la conexión de internet. Ahí yo, la verdad que no. Bueno, díganme si no. Yo también pensé que era el... Yo también lo escucho cortado, sí. Bueno, voy a darles un panorama de qué es lo que pasó en Mileto. Ustedes recordarán cuando dimos la clase acerca de la sinopsis histórica de Grecia, que en el siglo IX aproximadamente, esto recuerden que no hay una fecha fija, pero ocurre que de pronto los griegos que vivían en lo que hoy es Grecia comienzan a migrar. Y que esas migraciones estuvieron condicionadas positivamente por la inexistencia de un imperio predominante en la zona, con lo cual pudieron mudarse, habitar la costa del Asia Menor, el sur de Italia, y bueno, ustedes saben que hay cientos de ciudades griegas, pero lo que más cerca estaba de Grecia era Mileto, o sea, el Asia Menor. Recuerden también
que una de las circunstancias que dieron lugar a esa posibilidad es que la disolución de la monarquía cretomicénica o de la sociedad burocrática, ¿sí? Recuerden que todos los palacios están incendiados en la misma época, que es fines del siglo XII, lo que produjo esa catástrofe colectiva fue una suerte de involución en el mundo griego, habíamos dicho, una ruralización, esto es, la economía griega fue una economía de subsistencia, pero no producía excedentes, y por lo tanto no había comercio. La cuestión de cómo gobernarse, que está en directa relación con esta disolución de la Grecia micénica, dio lugar, por otra parte, a que hayan creado en muchos lados una manera diferente de gobernarse, que sería como la simiente de la democracia. El otro elemento que señala Bernard al final del texto es la aparición de la moneda. Bueno, toda esa serie de factores fueron los que, coaligados, dieron lugar a que apareciesen ciudades independientes, como si fuesen pequeñas repúblicas, que se enriquecieron muy rápidamente. Ese es el otro factor. Y es en Mileto donde por primera vez un individuo llamado Tales, a las preguntas que tradicionalmente responde la religión con un relato, con un mito, él responde de otra manera. Y esa respuesta, esa nueva respuesta, es el origen de la razón. O sea, la razón tiene algo así como una fecha de nacimiento. ¿Qué se entiende por razón? En principio, y en un sentido negativo, no responder con una historia a un interrogante acerca de cuestiones tales como por qué las estaciones son así, cuál es la causa de los movimientos sísmicos, por qué hay mareas, bueno, todo ese tipo de preguntas. Y si queremos también, aunque no de un modo explícito, preguntas acerca de qué es esto que somos nosotros, qué hacemos aquí en este mundo. La otra, lo que va en estrecha relación con este surgimiento del pensar en esa ciudad del Asia Menor, es la cuestión de lo que significa la palabra arcaico, que la hemos nombrado cuando hablamos de Mircea Eliade. Yo escribí saqué de varios lugares, no es mucho, pero es importante para todo lo que venga lo que significa arge. Bueno, acá dice comienzo, principio o fundamento. Y también antiguo, no viejo, antiguo. Por su parte, el verbo arjo significa ser el primero en guiar o mandar. De ahí nuestra palabra arquitecto, que significa el que manda a los que hacen o construyen, los tectoi sería, ¿no? Podríamos, si esta es una interpretación, asociarlo con lo arcaico, lo primero y lo fundamental. Es esto lo que manda, lo originario. Y aquí podemos referir lo que se estudió con Mircea Eliade. Lo originario es lo que manda. Ustedes se acuerdan que cuando Mircea Eliade dice, cuando se interroga a los individuos de las comunidades arcaicas, ¿por qué hacen lo que hacen? Y todos unánimemente responden, porque así lo hicieron nuestros antepasados. Ahí tienen ustedes la gravitación de lo arcaico, porque justamente la palabra mandar tiene que ver con lo originario, con el fundamento. Bueno, eso es lo que sucede en el Asia Menor. De pronto un individuo llamado Tales dice, todo es agua. Quizás no se estuviese refiriendo al agua como la que sale de la canilla, sino a lo líquido. Como que todo tiene su origen en lo líquido, que por condensación se transforma en la materia, por evaporación en el aire y por calentamiento en el fuego, ¿no? O sea, lo que dice Tales de Mileto es todo lo que aparece a los sentidos, que son los 4 elementos, ¿no? Fíjense que son los 4 elementos, también lo hemos dicho, de la astrología, ¿no? El fuego, el aire, la tierra y el agua, dije. Bueno, los 4 elementos, ¿sí?
lo esencial de lo que dice Mircea Eliade no es que sea verdadero o falso lo que diga. Lo esencial es que lo que ocurre no está ocurriendo por decisión de divinidad alguna, sino que los fenómenos que acontecen en el mundo están asociados con causas y efectos. Y esas causas y efectos tienen una única residencia, que es el mundo este en el que vivimos. O sea, lo que se excluye del pensamiento es una causalidad no natural, ¿no? Se quita digamos, se saca del juego a lo divino. Y se trata de pensar en términos, y eso lo quiere decir positivo, Bernán. Términos positivos son acerca de aquello que se ve, de aquello que existe. No hay más esta idea de un rayo acaba de destruir mi casa. Seguramente Zeus está enojado conmigo. La respuesta nueva dirá, qué mala suerte, las estaciones, el temporal, justamente hizo que el rayo cayera sobre mi casa, que casualmente está en un lugar alto. Y quizás la causa de que el rayo haya caído ahí justamente es porque está en un lugar alto. ¿Se dan cuenta? Se desdivinizan los fenómenos. Pierde asidero la explicación de carácter religioso. Y eso es lo decisivo de esta época, que sin duda es el origen de la razón, ¿no? Bueno, acá tenemos dos personas. Ustedes habrán visto que hay una polémica. Este texto empieza con una polémica entre dos grandes helenistas británicos. Uno es Barnett y otro es Comfort, ¿no? Disculpe. Sí. ¿Está compartiendo algún PowerPoint, algo? Sí. ¿Nadie No lo ve? no se ve acá. ¿No ven el PowerPoint? No. Dice, o sea, vemos la pantalla de Zoom. Ah, caramba. ¿Ahora tampoco lo están viendo? A ver, esperen entonces. No. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ah, bueno. Sí, sí, ahora sí. Entonces, me voy a la anterior. No sé lo que pasó. Perfecto. Bueno, habrán visto, igual vieron que ya lo colgué esto en el campus, digo, el PowerPoint, que los otros creo que no puse ninguno. Después me di cuenta que lo tenía que poner. La cuestión, entonces, que intenta dirimir Bernard acerca de, efectivamente, cómo es que nació el pensamiento. Él dice, la filosofía. ¿Vieron? Yo soy medio remiso decirle eso porque la filosofía nace después. Hablemos del primer pensamiento. Entonces, tenemos una palabra que es lo arcaico, ¿sí? Que es lo que hemos dicho recién. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, Sí, sí. sí, Ah, sí. bien. Y la otra Perfecto. palabra es logos. Logos es, a ver, me fijé en el diccionario de griego, a ver, no para ver qué quería decir, sino para mostrarles la cantidad de sentidos que tiene, ¿no? Fíjense, no sé si lo ven. Logos empieza acá, sigue acá, ¿sí? Y termina ahí. Y es un diccionario modesto. Si tomamos un diccionario más importante, tiene 3 hojas de significados. Por ejemplo, vieron que casi todas las ciencias terminan en logía, ¿no? Bueno, ahí logos significa pensamiento, reflexión acerca de la psicología, es la reflexión, el pensamiento científico acerca de la psique, del alma, antropología acerca del hombre, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los sentidos, un sentido muy derivado. En realidad, el primer sentido de la palabra logos es palabra o pensamiento.
Pero, y esto está lo que tengo miedo de irme de acá, si después mírenlo. Se los digo yo lo que dice el hipertexto. El verbo que rodea o está relacionado con logos es el verbo legein. Y legein quiere decir juntar, reunir. Y si ustedes hacen un instante reflexivo y piensan cómo es que cuando yo digo la palabra, no sé, Grecia, esa palabra que es una unión de sonidos enlazadas con un sentido, hace que a la vez ustedes remitan o su mente de algún modo se asiente o digamos, sobrevuele una noción que es Grecia. Por otra parte, fíjense ustedes que cuando decimos el concepto de triángulo, ¿no? Y queremos definir el triángulo, decimos, el triángulo es una figura de tres lados, ¿no? Ahora, no nos importa si el triángulo es azul, marrón, si es escaleno, si es isósceles, si es equilátero, si es perfecto o imperfecto. Lo que ha hecho nuestra mente, por ahora digamos en nuestra mente, es abstraído de los múltiples triángulos que habremos observado en nuestra vida, ha constituido un único triángulo, que es el concepto de triángulo. Entonces ahí tienen otra vez que la palabra legein significa reunir, juntar, pero no es juntar de un modo arbitrario o de un modo casual, sino que lo juntado por nuestra mente y que está implícito en el verbo legein es un juntar con un criterio determinado. Y ese criterio para juntar, que es lo que habrá de constituir un concepto, es el criterio de poder distinguir lo esencial de lo no esencial. ¿Me explico? No me explico. A ver los rostros, ¿sí? ¿Entienden qué relación hay entre concepto y logos? Díganme no, por lo menos. No, profe, otra vez puede ser. Bien. Está claro que, bueno, primero que la palabra logos viene de legein. Concepto y logos. ¿No? Eso no hay problema. Las gavillas de La trigo, palabra- cuando juntamos la gavilla de trigo, eso en griego es legein. Eso es un juntar, un reunir. Ahora bien, nuestro concepto de triángulo, nuestro concepto de cuadrado, podríamos decir que proviene de la experiencia con cosas triangulares y cosas cuadradas. Pero lo que ha hecho nuestra mente es abstraer con un criterio aquellos elementos que resultan esenciales a lo que hace un triángulo o un cuadrado. Y ese es el sentido originario de la palabra logos en cuanto ciencia o disciplina. O sea que cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros escribimos, estamos enlazando sonidos, estamos enlazando signos, estamos vinculando una determinada, algo que escuchamos o algo que leemos, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Y eso es el sentido originario que quiero que tengan ustedes como fundamento o principio, la palabra logos. Ahora, tal como lo llama Bernard, logos quiere decir palabra, discurso, ¿sí? Puede también querer decir razonamiento, ciencia, reflexión sobre. ¿Saben? Vieron que hay un evangelio, creo que es el Evangelio de San Juan, dice, en el principio fue el verbo, ¿no? En realidad la palabra griega es logos. En el principio fue la palabra, eso quiere decir, pero la palabra creadora. Bueno, dice Barnett,
También tienen el hipertexto para ir al señal este. Dice que en Mileto se inicia el pensamiento científico, ¿sí? Sin más, ¿no? Hay otro tema que es fundamental en toda esta historia, es que el logos, el pensamiento, se habría liberado del mito. Con esto quiere decir a lo que me refería antes cuando afirmaba que un fenómeno que ocurre en la naturaleza ya no se lo asigna a un designio de los dioses, sino que se lo piensa como un fenómeno que ocurre por causas naturales. Dice Barnett, más que un cambio de actitud intelectual, una mutación mental. Revelación definitiva, decisiva y definitiva, el descubrimiento de la razón. El pensamiento no puede tener otro origen que sí mismo, es exterior a la historia, que no puede explicar el desarrollo del espíritu, sino los obstáculos, los errores y las ilusiones sucesivas. Esto que dice Barnett está muy emparentado con un pensamiento que podríamos llamar platónico. Lo que piensa Barnett es que los griegos son un pueblo que de alguna manera han experimentado un milagro. Ese milagro es la razón. Son ellos los que de un modo providencial han sido designados, vaya a saber por quién, para que pongan su tarea o su esfuerzo en desarrollar la razón, ¿no? Por eso algo que yo también les había hecho en la clase pasada, dice, viajero sin equipaje, o sea que no arrastra, no tiene que ver con la historia, es un descubrimiento, ¿no? Por eso lo llama el milagro griego, una discontinuidad radical, viajero sin equipaje, vendría al mundo sin pasado y sería un comienzo absoluto. Por supuesto que esta perspectiva de Barnett levantó polvareda y una de las reacciones más radicales es la de Comfort. Comfort lo que va a tratar de hacer es descubrir cuál es la continuidad rigurosa entre el pensamiento mítico y el primer pensamiento, ¿no? Entonces, va a hacer toda una serie de investigaciones. Recuerde que es un libro escrito en 1912, el de Comfort, editado mucho después. Se llama Los principios de la sabiduría, Principia Sapientiae. Y lo que hace es mostrar que entre el pensamiento religioso, sobre todo las cosmologías, llaman cosmologías a aquellas doctrinas míticas que hablan sobre el conocimiento o el origen, sería lo mismo que cosmogónico, ¿no? Lo de Mircea Eliade. ¿Cómo es que apareció el mundo? Entonces lo que trata de hacer Comfort, en su pelea con Barnett, es mostrar que no hay una discontinuidad radical, no hay un salto entre el pensamiento mítico y el primer pensamiento filosófico, sino que hay una cierta continuidad. Y esa continuidad, por supuesto, tiene matices, ¿sí? Oh, ¿qué dice? ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Hola? Sí, pero no se ve el power. Sí, no sé. ¿El power no se ve? Sí, sí, Ahora pero no se ve sí el se power. ve. Ahora sí, Ah, ahora sí. sí, porque no sé, Ahora sí. tenemos problemas. Que esa ruptura entre el mito y el logos, llamémoslo como lo llaman ellos, no es tan radical y que el papel del filósofo es asimilable, como dice, a los reyes o a los sacerdotes, ¿no? Después, contra Barnett dice que cómo va a ser un pensamiento científico que desconoce la observación, o sea, verdaderamente entre el pensamiento de estos milesios en el siglo VI o VII a.C. es muy diferente de lo que llamamos ciencia hoy. Pero yo a favor de Barnett digo que hay algo que los iguala. Un científico que hoy esté estudiando cómo salvarnos del coronavirus
y lo que dice Tales de Mileto hay una íntima conexión. Y es que no admiten que un fenómeno que se da en la naturaleza tenga causas extranaturales. Esto es, ya que estamos con el COVID, ningún científico serio va a decir la causa del COVID es un castigo divino. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, tanto Tales de Mileto como un científico actual piensan lo mismo en un importante sentido, que los fenómenos que acontecen y que son objeto de observación ocurren según causas naturales. No hay causas que vengan de otro lado. Sí, Patricio. Pero no puede ser que él pueda decir lo que quiera, pero el problema es si alguien le cree. Es como decirle, puede decir lo que se le ocurra. El problema es si alguien le cree o si No, nadie le cree. no es cuestión de que alguien le crea, es cuestión de que él fundamente de un modo preciso lo que está diciendo. Esto no es cuestión de creer, esto es cuestión de conocer. ¿Cómo? Tengo una base científica lo que está diciendo, no una base mitológica ni nada. Claro, bueno, eso es lo que místico, dice Comfort, está Barnett también. Creen que aquello que están diciendo, lo están diciendo de un modo fundado. Comfort, a diferencia del otro, está diciendo que hay algo que particular acerca de este primer pensamiento. Y lo que yo digo es que hay algo que nos iguala con Tales de Mileto y la ciencia contemporánea, que ambos, tanto Tales como la ciencia contemporánea, creen que la ciencia o los fenómenos que ocurren en la naturaleza no provienen de causas extrafenoménicas, de causas sobrenaturales. Ese es el fundamento de la ciencia, hoy y en Tales de Mileto. Pero no es una cuestión de creer. Lo que sí creen son los que adjudican a los fenómenos naturales una causa extrafenoménica. Ahí sí tenés que creer, porque no hay ninguna manera de poder probar eso. En cambio, sí puedo probar que un terremoto se produce porque las placas tectónicas se mueven, y no es un castigo divino. Hay un argumento sólido basado en los hechos. El otro no es una manera de argumentar, decir, este terremoto ocurrió como el famoso terremoto de Lisboa en 1755, que mató a muchísimas personas, y sobre todo los que se fueron a refugiar en las iglesias. Entonces ahí vino toda de cuál es la manera con que Dios gobierna el mundo. Y para colmos, esto lo escuché, no lo leí, el barrio de las prostitutas no le pasó nada, ¿no? O sea, como los fenómenos de la naturaleza son fenómenos de la naturaleza. Y eso es lo que iguala a Tales de Mileto con la ciencia actual. Ahora, Comfort, a diferencia de Barnett, lo que dice es que no hay un abismo tan grande entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico primero, ¿no? Y da todos estos argumentos. No observa la naturaleza, no tiene ninguna relación con la experimentación. Nosotros hoy decimos pensamiento científico, aquello que pueda ser mostrado según un experimento y que pueda terminar siendo una fórmula, que se pueda medir el resultado de esa observación, ¿no? Bueno, dice los filósofos, bueno, la más importante frase aquí es esta: transpone en una forma laicizada. Laicizada quiere decir laico, no religioso. Y sobre el plano de un pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es agua, fuego, tierra y aire. O sea, no es algo que exista de un modo, o sea, no existe el agua como lo líquido. ¿Se dan cuenta? Lo abstracto es que Tales de Mileto no esté pensando en el agua, sino en lo líquido, en la sangre, por ejemplo, como el origen de todas las cosas. No existe el agua como tal, entonces, existe lo líquido, o existe lo sólido, o existe lo aéreo, y existe lo ígneo por el fuego. Por eso dice, proyecta, ¿no?
de un modo laicizado, esto es, no religioso, sobre un pensamiento abstracto, el sistema de la representación que la religión ha elaborado. O sea, como que hay una continuidad entre la religión y el pensamiento. Eso es lo que dice este muchacho Comfort, ¿no? Todo esto tiene que ver porque si ustedes ven los dioses más originarios, no solamente en el mundo griego, sino en todas las mitologías, están asociados a fenómenos naturales, ¿no? El cielo, la tierra, los vientos, los mares, son todos, después están antropomorfizadas por los griegos, ¿no? Ouranos es el cielo, Gaia es la tierra, Poseidón son los mares, ¿sí? Y después, bueno, el fuego tiene que ver con Hefaistoz, que es el gran artesano, o sea, es una constante en el pensamiento religioso asociar fenómenos naturales con figuras divinas, ¿no? Bueno, entonces lo que hace el pensamiento de estos primeros filósofos para Comfort es traer esa misma concepción, quitarle el elemento religioso y preservar la idea de que hay un orden, ¿no? Profe, Sí, disculpe, faltan 2 minutos. sí. Le aviso por las dudas. No, ya Para lo empezar sí, de sí. nuevo. ¿Qué hacemos? Cortamos y empezamos de nuevo, ¿sí? Total. Sí. Bueno, esperen que